Eminem es el rapero que más discos ha vendido en toda la historia y sus cifras de ventas le permiten tratar de tú a tú a leyendas de la música, pero... ¿y si te dijese que la piratería afectó de una forma brutal a su carrera? Y tú ahora mismo seguramente estés pensando que eso es algo que afectó a todos los artistas por igual, pero déjame decirte una cosa. Te equivocas. Así que hoy hablaremos sobre cómo y por qué la piratería fue una de las mayores obsesiones de Eminem durante sus años dorados. Junto a las actrices no por supuesto. Para entender esta historia tenemos que hacer un viaje en el tiempo a marzo del 98, cuando después de varios años peleando, un joven y hambriento Eminem consiguió un contrato discográfico nada más y nada menos que con uno de sus ídolos, un tal Dr. Dre. Una vez firmado el acuerdo, se pusieron a trabajar en The Slim Shady LP, el que sería su primer álbum bajo un gran sello discográfico, y acabaron lanzándolo en febrero del año siguiente, con un resultado que ninguno se imaginaba. Debut en el número 2 de Billboard, certificado como doble platino en apenas 2 meses, gran aceptación dentro del mundo del rap, mucho hate de la crítica y controversia, sobre todo controversia. Poco se imaginaba Eminem que todo ese éxito sería el culpable del mal que le acecharía durante los siguientes años, la piratería. Y es que mientras veía cómo despegaba su carrera, se desató un efecto dominó que acabó haciendo que toda la industria musical se tambalease. Os explico. Hoy en día nos resulta inimaginable un mundo sin internet, pero en aquella década el raro era precisamente el que se conectaba. A finales de los 90 fue que empezó a hacerse más accesible para todos y se popularizó hasta el punto de ser una auténtica revolución. Durante esa década la música se consumía en su mayoría en este maravilloso formato casi jurásico, que por si no lo llegaste a conocer se llamaba cassette, y en este otro que espero que sí conozcas porque entonces si no sí que voy a sentirme jodidamente viejo. La ecuación era clara, si querías escuchar música dependías de estos dos formatos, o bueno, en menor medida también de este tatarabuelo. La única forma de obtener ilegalmente tu álbum favorito era que alguien que tuviese el cassette o el CD original te lo duplicase, y si no pues te jodías y ibas a la tienda a comprarlo como todo el mundo. Sin embargo, la explosión de internet hizo que se popularizase también otro tipo de archivo, el MP3. Creado en el 87, el MP3 eliminaba la barrera física que suponían el vinilo, el cassette y el CD. Pero no fue hasta precisamente el auge de internet cuando ese archivo empezó a tener sentido. ¿Por qué? Pues porque si juntas internet y el MP3, ¿qué te parece que va a suceder? Que nacen las páginas de descargas e intercambio de música. La más popular de todas ellas y la que hizo que se les cerrase el culito a los ejecutivos de la industria musical fue Napster. ¿Sabéis en qué año? Efectivamente, en 1999. Mala suerte, Marshall. Y es por eso por lo que al comienzo del vídeo os dije que la piratería no afectó a todos igual. Los artistas que estaban en lo más alto en aquellos momentos fueron los más perjudicados. Eminem, Britney Spears, los Backstreet Boys, NSYNC y un largo etcétera. La página de Eminem bromeaba llamando los archivos MP3 y te animaba a escuchar trocitos de las canciones nuevas que iban saliendo, pero poco tardaron en darse cuenta de lo que iba a suceder. A comienzos del 2000, sin tan siquiera título o fecha de lanzamiento de su siguiente álbum, ya se estaban filtrando nombres de canciones y todos ellos eran acertados. Viendo que cada vez salían más y más y todos ellos coincidían, decidieron darse prisa y hacerlo oficial. El disco de Eminem saldría el 30 de mayo y se llamaría The Marshall Mathers LP. Pasó el tiempo y siguieron saliendo tantos títulos que hasta se podía hacer un tracklist completo. Y ese tracklist se acercaba peligrosamente al que sería oficial, por lo que estaba claro que alguien tenía las canciones, así que en abril decidieron adelantar una semana la fecha de salida. Además, anunciaron que el primer single, The Real Slim Shady, saldría a la luz el 21 de abril. Pero, ¿qué creéis que pasó? Efectivamente, se acabó filtrando en Napster y tuvieron que adelantar 3 días la fecha del estreno en las radios. Estábamos ante el primer bofetón de la piratería a Eminem, el primero de muchos. Y es que a la vez, durante esos años, los ordenadores con grabadora de CDs empezaban a ser más asequibles. Y esto hizo que mucha gente los tuviese ya en su casa. Así que si a la ecuación de internet más MP3 le sumamos grabadora de CDs, como diría la mamá de Eminem, bingo. Esa misma semana empezaron a vender a pie de calle y de manera ilegal un CD de Eminem que se llamaba Fucking Crazy, lleno de canciones de Eminem que ya habían salido en trabajos de otros raperos, pero que no eran tan conocidas, y no tardaron en avisar desde la página web del propio Eminem. Por favor, sepan que cualquier idiota que esté vendiendo en la calle copias de un álbum de Eminem que parece una mierda y se llama Fucking Crazy es un bootleg sin canciones nuevas y con calidad sonora muy pobre. El único álbum nuevo y real de Eminem es The Marshall Mathers LP. Y viendo esto los piratas dijeron, hostia tú, promo gratis, acabo de tener una idea. Y empezaron a vender otro CD, esta vez con el título oficial del disco. Y la página de Eminem tuvo que volver a avisar. Alerta de mierda fake. Hay a la venta en las calles un bootleg llamado Marshall Mathers LP. No tiren su dinero, es una copia del cassette con snippets.
Sin embargo, tan solo unos días después, el 11 de mayo, ¡boom! In your face. El disco se filtró en Napster e internet literalmente explotó. Por si fuese poco, también filtraron su número de teléfono y la dirección de su casa. Y un Eminem totalmente encabronado explotó durante su siguiente entrevista. I'm sorry, but if you can afford a computer, you can afford to pay $16 for my fucking CD. And whoever put my shit on the internet, I want to meet that motherfucker and beat the shit out of him. Because I picture this scrawny little fucking head going, oh, I got Eminem's new CD, I got Eminem's new CD. Let's put it, I'm gonna put it on the internet. También dijo que internet le estaba quitando la emoción de ir a la tienda a comprarte el disco y quitarle el plástico, escucharlo y todo eso. Y la verdad es que tiene razón, no había nada como esa sensación. Tanto Eminem como la discográfica estaban con el culito bien apretado temiendo que eso afectase a las ventas. Pero la gran acogida que estaba teniendo el disco filtrado, unido al revuelo que estaba causando el primer single, les daba esperanzas para que toda esa gente que no tenía acceso a internet fuese a comprar el disco y consiguiese buenas cifras de ventas igualmente. Y así fue. Llegó el 23 de mayo y la salida oficial del disco dejó datos nunca antes vistos, no solo en el rap sino en la música en general. Más de 600.000 copias vendidas en un solo día y un total de 1,76 millones en su primera semana, convirtiéndolo en el primer rapero en alcanzar el platino en tan solo una semana y en el artista en solitario con más ventas en esa primera semana. E igualmente Eminem estaba encabronado y no iba a dejar pasar la oportunidad de cagarse en todo. Everybody here, give our music away for free. We'll sit in the studio and we'll do this shit and we'll spend hours and days on making this music. Yeah. You know what I'm saying? And here you go, here, it's for free. Meanwhile, me and Dre will go work at a burger place and flip burgers. That shit is bullshit. All that Napster shit is bullshit. And anybody who stands for it is bullshit. The week that my album came out, I missed at least 30,000 sales by, you know what I'm saying, by people downloading my shit on the internet or whatever. Pero por lo que realmente estaba enfadado Eminem es porque no dejaste like en este vídeo todavía. Ahí lo dejo. Casi 2 años después de esa entrevista, ya en 2002, Eminem se las prometía felices. Era el artista número 1, acababa de grabar su primera película como protagonista, estaba acabando su tercer álbum profesional y encima había encontrado el remedio perfecto contra la piratería. Bueno, eso creía él. Llegados a este punto del vídeo ya te habrás preguntado cómo es posible que se filtrasen los títulos, canciones e incluso el disco completo, y tiene una explicación. En la grabación y mezcla de un disco participa muchísima gente. Productores, músicos, ingenieros de sonido, otros raperos... Solo tenéis que mirar los créditos de cada canción. Lo normal era que bastantes de esas personas tuviesen copias del CD, como por ejemplo los hermanos Bass, productores de Eminem. Además de esto, antes de masterizar el álbum, había que mandar el disco a los ejecutivos de Interscope para que le diesen el visto bueno. Y por si fuese poco, una vez dado el visto bueno, se solían mandar copias a periodistas y radios para que hiciesen reviews antes de la salida, y así podían crear expectación. Podían tener el disco fácilmente unas 50 personas si no eran más, por lo que Eminem tuvo una idea. Él sería el único que tendría el disco. I was the only one who had it. Not my manager, not people at the label, because what happens is people will steal anything they can get their hands on. Sonaba bastante bien, pero se acabó filtrando en internet 3 semanas antes de su fecha de salida original. Y una vez más te estarás preguntando que cómo había podido pasar eso. Evidentemente era imposible que Eminem fuese el único que tuviese el CD. Pudo tenerlo todo controlado durante el proceso de creación y grabación, pero una vez se acaba ese proceso, hay que mandar la copia maestra del disco a fabricación, con más o menos un mes de antelación para que estuviese todo listo y los distribuidores pudiesen llevarlo a las tiendas. Y por descarte se cree que así se filtró. Algún empleado encargado de la fabricación de los CDs o de la distribución se quedó una copia y lo subió a internet. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues muchas cositas. Lo primero de todo es que una vez más los piratas fabricaron bootlegs del disco y se pusieron a venderlos en la calle por $5. Lo segundo fue que viendo lo que estaba pasando, decidieron adelantar la fecha de salida para que no se resintiesen tanto las ventas. And then it got bootlegged and then we had to backpedal and release it early. Y lo último fue que para animar a la gente a comprarlo, hicieron un anuncio riéndose de lo que estaba sucediendo, en el que además te avisaban de que los primeros en comprarlo se llevarían una edición limitada que incluía un DVD. El resultado, pues, aunque el disco salió de domingo, logró ser el más vendido esa semana, convirtiéndose en el primer artista que logró algo así. Today we told you about Eminem's record-setting numbers with the debut of his new CD, The Eminem Show. He pushed up the release date to avoid internet piracy and became the first artist to hit #1 without the benefit of a full week of sales. Becoming the first CD ever to debut at #1 without the benefit of a full week of sales
The M&M Show sold almost 300,000 copies in only a day and a half. Count them. That's 36 hours. Aunque esto pudiese parecer una victoria, la verdad es que no lo fue. En Estados Unidos había un software que permitía recopilar datos de los CDs de audio que escuchaba la gente en sus ordenadores. Y The Eminem Show fue el segundo disco más escuchado del mundo una semana antes de su salida. Y eso solo teniendo en cuenta a las personas que lo escuchaban en el ordenador y tenían internet. Imaginaos las cifras totales. El disco fue el más pirateado de ese año en todo el mundo, especialmente en España, donde lo que se llamaba Top Manta reventó las ventas del disco. Recuerdo que salió hasta en las noticias. Era una cosa de locos, os juro por mi vida que ibas a casa de quien fuese y tenía una copia pirata del disco. Más de un año después de todo eso, en lo más alto de su trayectoria, Eminem se encontraba preparando su siguiente álbum, el que según tenía planeado sería el último de su carrera, y que acabó llevando por título Encore, porque sería una especie de continuación de The Eminem Show. Ilusionado y con la presión de cumplir con las expectativas después de 3 discos increíbles, pronto el panorama se tornó bastante negro para Em. El álbum ni se había anunciado, es más, ni siquiera se sabía que Eminem estaba trabajando en un nuevo disco, y aún así, en noviembre de 2003, se filtraron trozos de 3 canciones inéditas. Poco después aparecieron en forma de subasta en eBay y fue entonces cuando empezaron a preocuparse. Para diciembre ya se habían filtrado un total de 7 canciones y con ellas los piratas hicieron un bootleg llamado Straight from the Lab, o sea, directo desde el estudio. Cachondeándose encima. Por cierto, con el paso de los años, Eminem confirmó que 3 de esas canciones eran para Encore, aunque bueno, yo creo que había una más. Esto hizo que Eminem extremase la seguridad y se entrevistó a todo aquel que tenía acceso al estudio para dar con la ratilla y asegurarse de que no volviese a pasar, aunque sospechaba que el enemigo no estaba en el estudio, sino en su propia casa, en su propia familia. Se trataba de su primo Joshua. Pero bueno, hablaré sobre ese tema en el vídeo de curiosidades sobre Encore, así que ya sabes, si lo quieres deja tu like aquí y lo haré. Hundido porque le habían jodido mucho antes de lo que esperaba, Eminem no podía perder mucho tiempo con ese asunto porque antes de su disco tenía que preparar el segundo álbum de E12. Una vez lanzado E12 World y grabados unos cuantos videoclips, ahora sí podía volver a dedicarle tiempo a la grabación de Encore, y tomó la decisión de empezar desde cero y desechar todas las demás canciones que se habían filtrado. El único problema es que ya era julio de 2004 y tenía que hacerlo muy deprisa porque la intención del sello era que el disco saliese antes de que acabase el año. Ese mismo mes se fue junto a Dr. Dre y su equipo a Florida a trabajar como cabrones durante 2 semanas, y acabaron haciendo un total de 9 canciones y ya a finales de agosto anunciaron oficialmente el lanzamiento del álbum para el 16 de noviembre. Siguieron trabajando a toda prisa tratando de acabar las canciones que faltaban, y os podéis imaginar lo que pasó, ¿no? Mucha prisa, más Eminem en lo más alto de su adicción, igual a bastantes canciones mediocres. Además, una vez más, el disco completo acabó filtrándose en internet y los piratas volvieron a venderlo ilegalmente en las calles. Así que les tocó adelantar la fecha de salida al viernes 12 de noviembre, lo que volvía a dejarle tan solo con un margen de 3 días para las ventas. Let's start off with the date because it wasn't supposed to drop today. It got leaked. So tell me your feelings on that. As long as if people go steal it, I mean, go buy it. Buy it. Go buy it. Yes. Today. Buy it. The album is out in stores today. Do not get it off the internet and say, I'm going to buy it. Go buy it. Buy it. Okay? Don't steal it. Rent it. Buy it. Support. Buy it. Support. El patrón volvía a repetirse. 710.000 copias vendidas en esos 3 días, superando incluso los números de su anterior disco. Sin embargo, lo que no logró superar fueron las críticas. Por toda esa prisa y el empeño en desechar las canciones que ya se habían filtrado, el trabajo mezclaba las canciones buenísimas a las que Eminem nos tenía acostumbrados con canciones mediocres, que era algo nuevo para Eminem. Y esto marcó la caída de su reinado después de 5 años impecables. Y todo por culpa de este hijo de... A partir de ese momento se inició el periodo más oscuro de la vida personal de Eminem y su carrera tuvo un parón de 4 años y medio en los que trabajó en un disco que también se filtró, por cierto. Pero a su regreso le volvía a esperar lo mismo o peor, porque más de medio año antes de lanzar su disco Relapse, se filtraba la demo del que sería el primer single, y poco después se filtraba el tema entero, y hasta el vídeo. Ese fue uno de los cambios, ahora no se filtraban solo las canciones, también se filtraban los vídeos, tócate los huevos. Su siguiente disco, Recovery, se filtró 2 semanas antes de su salida. Se filtraron canciones del EP de Bad Meets Evil. Y por último, The Marshall Mathers LP 2 también se filtró 2 semanas antes de su lanzamiento. ¿El otro cambio? Pues que a finales de 2010 apareció un tipo en internet llamado Colo que fue el culpable de todas estas filtraciones. Y el man no solo filtraba canciones y discos completos, sino que también sacaba a la luz muchísimos temas descartados que eran bastante flojos y que Eminem por supuesto no quería que se publicasen. Por eso se cabreó bastante hasta el punto de que tanto Royce como bastantes miembros de E12 empezaron a increpar al Colo por Twitter hasta que se le hincharon las pelotas y les dijo: como sigáis calentándome, filtro todos vuestros próximos discos.
Llegados a este punto, Paul Rosenbergas y Royce contactaron con él y supuestamente llegaron a tener llamadas telefónicas. Eminem quería saber de dónde sacaba todo el material, pero nunca lo confesó, solo decía que tenía muchos contactos y que pagaba por ello. Durante los años posteriores, la industria musical se rindió totalmente al streaming, y esto hizo que los discos empezasen a filtrarse menos, y encima cada vez más tarde. Nada de 2 semanas o un mes antes por culpa de la producción de CDs. Y aunque a finales del 17, Revival se filtró 2 días antes de su salida, Eminem encontró la solución menos de un año después: los lanzamientos sorpresa. Y es que optó por lanzar sus 2 siguientes álbums sin avisar, y con fabricación de CDs propia, que durante la primera semana solo se venderían desde su propia página web. Y el resultado fue que, aunque esto dañó las ventas físicas en la primera semana, ninguno de los dos se filtró. Eminem había ganado así la batalla a los piratas por primera vez desde el año 2000.